De acuerdo, justamente en esta ocasión vamos a ver lo que es el ISR. No vamos a tratar directamente así como extensiones y más, sino que nos vamos a enfocar propiamente en lo que sería la determinación entre el ISR mensual o lo que es el régimen opcional simplificado para actividades lucrativas o lo que sería el ISR trimes- trimestral, que es el régimen sobre utilidades. ¿Qué es lo que tenemos de diferencia entre estos dos? ¿Quiénes lo pagan? O sea, ¿en qué momento se aplican estos dos tipos de ISR? Pues estamos hablando propiamente que el ISR, que es el impuesto sobre la renta, prácticamente se paga al momento de que una empresa graba a través de sus ventas que realizan mes a mes. Hay diferentes formas de ir viendo esto, pero vamos a tomar algo en específico antes de empezar. ¿Cuáles serían? Vamos a estar mencionando propiamente que primero que nada, el ISR, para tener que, bueno, hacer este pago, más que todo, y para que tengan que, una empresa tenga que pagar ISR, tiene que estar justamente en el régimen general. O sea, que tiene que pagar el IVA del 12%. Esa es una de las cuestiones. Si vamos a pagar, tiene que estar en el régimen general del 12% del IVA. Otra cuestión que debemos de tomar en cuenta también sobre este ISR es que se paga sobre el precio neto. Tal vez no, en caso no usamos mucho esta terminología del precio neto y el precio bruto, pues estamos hablando propiamente que el precio neto quiere decir que es el precio quitándole lo vamos a sacar como el IVA. Por supuesto que puede contar con otros impuestos indirectos, quitándole el IVA o impuestos directos. ¿Qué impuestos indirectos podemos mencionar? Por ejemplo, en el caso de combustibles tenemos el IDP, que es el de distribución de petróleo, el impuesto sobre carburos y distribución de petróleo. Bueno, justamente estamos hablando que dependiendo del tipo de galonaje que uno eche de combustible, de gasolina, em, y el tipo se le va a ir aplicando un valor, un precio que se le agrega justamente a la factura, como cuál. Por ejemplo, que echemos lo que es regular o plus. Justamente por cada galón de regular o plus, estamos hablando que un galón se le va a tener que estar agregando lo que es 4 quetzales con 60 centavos. Digamos que el galón lo tengan valorado aproximadamente en 20 quetzales. La empresa lo valora en 20 quetzales. Sobre estos 20 cada galón, pues hay que agregarle los 4,60, que es el IDP. Este es el IDP, perdón, ahí está, IDP. IDP, este es valor, factor, este, valor con IVA, porque este es valor con IVA, y la factura, lo- fac- ya sería esto. De la misma manera,
funcionaría si estamos hablando de otro tipo de impuesto, por ejemplo, que paguen igual. El INGUAT estamos hablando que es un 10% y también se tendría que agregar. Entonces, este que tenemos acá, habría que quitarlo, tendríamos que quitar el IDP y tendríamos que quitar el IVA. Entonces tendríamos que quitar primero el IDP, luego de eso venimos, quitamos el IVA y ya este es el precio neto. Y al precio neto es al que se le aplica el ISR. En caso, estamos hablando que es algo comercial, por ejemplo, como que compraron maquinaria, que compraron, por ejemplo, mercadería para la venta. Entonces, como esto no tiene nada de lo que es este de IDP, pues únicamente es el valor de la factura, le quitamos el IVA y pues ahí tenemos precio neto. Muy bien, entonces eso es lo que se va verificando, se va realizando para poder hacer la determinación. No, aquí pues se paga y se determina. De acuerdo, estas son las principales dos características que tiene que tener y lo que se tendría que conocer para poder hacer el pago de cualquiera de estos dos. Una vez, bueno, en sí no es que tenga que estar, decir, primero tengo que venir, inscribirme y pasarme al 12% y luego elegir el ISR, no, esto se hace en conjunto. En el momento en que se está haciendo la inscripción, de una vez se determina qué ISR se va a pagar, si es el ISR mensual o es el trimestral. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Uno, el mensual, estamos hablando, como su nombre lo dice, es cada mes se hace la presentación, cada mes se paga y paga mensualmente, igual que el IVA, o sea, el mes vencido, se cuenta con 10 días hábiles para pagar del siguiente mes, por supuesto. ¿Cómo es eso de días hábiles? Tenemos que ir viendo qué es un día hábil y qué no es un día hábil. El día hábil, justamente, el día hábil es cualquiera que ingrese entre el lunes a viernes, o sea, no incluye sábado y domingo para contar, ni tampoco día feriado, feriado nacional. Por ejemplo, la Semana Santa, digamos, que otro, bueno, también se puede mencionar lo que es de casualidad que fuera ser el de la feria. Por supuesto que esto es lo que van siendo, igual que si un día es declarado inhábil por diferentes razones. Entonces, ahí es donde entraría lo que es esto. Por supuesto que esos son los primeros 10 días del mes. O sea que si, digamos, el uno fuera el día lunes, estamos hablando que tenemos hasta el viernes de la siguiente semana para pagar el impuesto, que ya sería ese 12. ¿Por qué 12? Porque sábado y domingo, según calendario, tendría lunes uno, 2, 3 y así hasta llegar a 7 es el domingo, 8 nuevamente el lunes y ya el día viernes caería 12. Y si contamos de lunes a viernes de la primera semana, y lunes a viernes de la segunda semana, cabal son 10. Eso sería así un mes que así, ya dependiendo de cómo caiga el calendario, así es como se va a contar. Por eso únicamente dice 10 días hábiles. Dos, este no, bueno, prácticamente no cuenta con.
alguna forma de deducir el impuesto. ¿Por qué? Porque es directo, es como el IVA del pequeño contribuyente. Vemos el del pequeño contribuyente, si facturó 100 pues sobre los 100 saca, sea solo aplica el 5% sobre esos 100 y lo que sale, lo que tendría que pagar, no puede meter facturas como para poder reclamar como crédito fiscal o algo así para disminuir el pago, no. En este ISR mensual no se puede hacer eso, o sea, no hay deducción. Recordemos, si cuentan con retenciones, o sea, si les retienen, pues a ley siempre hay que colocarlo en la declaración, en cualquier tipo de estos impuestos. Muy bien. No cuenta con alguna deducción del impuesto y cuenta con un porcentaje del 5%, o sea, le aplica el 5% para poder determinar cuánto va a pagar el impuesto. Pero, ¿qué pasa si en dado caso, por supuesto que aquí veremos de que si se pasa del límite, tiene un límite límite de 30.000 quetzales mensuales. Estamos hablando que son 30.000 quetzales precio neto, no es precio bruto. O sea, ya con el impuesto, por supuesto, va a ser un poco más. Límite de 30.000 neto. Este, estamos indicando eso, son 30.000 precio neto para poder hacer el pago. Y el excedente paga el 7%. Muy bien. Prácticamente que el cierre mensual se aplican dos porcentajes, el 5 y el 7, y eso es todos los meses. No es como que solo porque me excedí este mes, el otro mes me va a aplicar también el 7. No, o sea, es mes por mes. Y mientras no supere los 30.000, es 5% fijo, y si no, pues el excedente, tenemos que tomar que es sobre el excedente, no es sobre todo, que se va a aplicar el 7%. Esto es algo que tiene el ISR mensual. Pero sí, en cuestiones de esto es de que nos vamos a ir basando. ¿Dónde está? Pues justamente está en la ley de actualización tributaria, ahí están cada uno de estos. Vamos a ver, ahí nos va a aparecer pues una tablita en el cual nos dice una tarifa fija. ¿Por qué no dice tarifa fija? Porque si hacemos esto, porque ahí nos va a decir una tarifa fija de 1.500 y pues puede ser un poco contradictorio si solamente pensamos, porque dice tarifa fija y aquí no, porque es simple, porque cuando se multiplican los 30.000, que es el límite, por el 5% pues nos da 1.500. Por eso lo dejaron mejor como tarifa fija, porque 30.000 hasta ahí, o sea, esto sería lo máximo y la diferencia ya se paga el 7%. Eso sería propiamente el mensual y cuenta con dos. Hay dos leyendas para el ISR, opcional simplificado. Tenemos este leyenda uno, o sea, la primera leyenda es justamente sujeto a retención definitiva, y la segunda leyenda sería que es el de pago directo. ¿Qué tiene diferencia esto? Que en el caso del primero sí le hacen retención del ISR, o sea, sí le pueden hacer la retención. Mientras tanto que en la leyenda 2 pues no le harían retenciones. De ahí la manera en que pagan impuestos, pues es la misma. Más que todo es si le retienen o no le retienen el impuesto.
es la mayor parte que podemos ver de diferencia entre uno y dos. Este se elige mientras se hace el cambio de régimen o la inscripción, dependiendo cuál sea. Este, ya se elige cuál es el que va a estar y dependiendo si aplica o no aplica, en el caso de la leyenda 2 entonces es de que quedaría ahí. De acuerdo. De ahí tenemos el ISR trimestral. Este se paga, prácticamente estamos hablando que son por 3 trimestres. Ahí voy a mostrar por qué 3 trimestres y no 4, porque el año tiene 4. Lo que además de pagarse por 3 trimestres, estamos hablando propiamente que también este se paga anual. Bueno, se hace un pago anual. En, en el caso activa otro impuesto que se llama ISO. Activa ISO, o sea, tendríamos que pagar ISO. Sí aplica, por supuesto se aplica el ISO, porque como el ISO al momento de hacer, pues se tiene que determinar bien antes de poderlo pagar, porque no solo vamos, pues, hay que pagar ISO, pues, hay que pagar el ISO, y no, hasta cuándo se paga ISO, bueno, pero bueno, sí hay deducción de impuesto, o sea, en este sí podemos tener la deducción, pero aunque podamos pedir deducción, no es como que siempre podamos considerarlo el mejor régimen. ¿Por qué? Porque a cada uno es diferente y hay quienes le conviene el trimestral y hay quienes le conviene el mensual. Esto sería que no hay como que un límite así como lo que es el mensual. Este, el pago trimestral, uno, porque también hay dos formas. Vamos a dejarlo así como el cierre parcial. Y en el caso del segundo, sería de forma directa. El parcial en sí lo vamos a encontrar que el parcial es del 25% sobre utilidad. O sea, sí, tenemos que tener estados financieros para poder hacer. Y en el caso de directo, no, este es lo que decimos el 8% por el 25% sobre, prácticamente estamos hablando de los ingresos. Eso es lo que tendríamos que ir viendo. Estas son las dos formas que hay en la parte trimestral. En el caso del anual, no. El anual sí es completamente, es un pago anual del 25% sobre utilidad. Entonces, esto es lo que vamos viendo, las características que tiene cada uno, el ISR mensual y el ISR trimestral. Pero si vemos solamente las características estas, em, el más llamativo es ¿Por qué? Porque sí hay deducción de impuestos, o sea, sí puedo reducir lo que voy a pagar, pero la cuestión es qué es lo que me indica la ley, o sea, cómo puedo deducir que no. Y que es del 8 por el 25 se dice que es de esta manera que se visualiza, de que supuestamente por cada, bueno, de que digamos, hagámoslo sobre 100 quetzales, que sobre cada 100 quetzales, por lo menos 8 quetzales se tiene de utilidad. El 25% estamos hablando que son 2 quetzales, le pertenece en el caso al Estado, por pago de impuestos, y el resto que sobrarían, que son 6 quetzales, es la utilidad que le quedaría a la empresa. ¿Por qué? Porque el resto de esos, que estamos hablando que serían como 92 quetzales, son puramente gastos.
gastos que tuvo la empresa y que pues eso tuvo que invertir, que sería en trabajadores, en mercadería, entre otros, para poder este trabajar, para poder producir y poder obtener una utilidad y continuar. Teniendo eso, pues vamos a hacer aquí el ISR mensual. ¿Cómo se aplicaría? Estamos hablando que hay, lo vamos a poner 6.000 quetzales. 6.000 quetzales, esto vamos a poner que es el precio neto. O sea, ya después de haber quitado los impuestos indirectos que tengo. Y justamente al multiplicarlo, como fueron únicamente 6.000, entonces lo aplico por el 5% que nos da, este es impuesto a pagar. Pero ¿qué pasaría si tengo más? O sea, supero ese límite. Entonces aquí voy a poner superando el límite. Vamos a poner que el precio neto es justamente de 50.000. No voy a poner 50. Es un dato que tomamos. Este sería propiamente lo que tendríamos. Entonces hacemos esto. Este, ponemos aquí lo que es límite. El límite, estamos hablando que son los 30.000. Y aquí ponemos excedente. El excedente va a ser la resta. Ya teniendo este dato, empezamos a aplicar. Nosotros vamos a usamos la tablita, pero aquí no vamos a usar la tabla para que puedan verlo, para que puedan ver bien cómo funciona. Entonces, por ende, lo voy a hacer sin la tabla, pero si buscan en la ley van a ver la tabla. Este, voy a colocarlo de esta manera, ya está acá, y ponemos porcentajes. Sobre lo que es el límite, se está aplicando el 5% y sobre el excedente es el 7%. Teniendo estos dos, ya venimos y damos prácticamente lo que sería, voy a poner total, que sería este por este, que este justamente es lo que tenemos como tarifa fija. Tarifa fija, ¿por qué? Porque no va a pasar más de 30.000 y si es menos, pues entonces no vamos a aplicar el 7% sobre el 5%. Y luego aquí el 7% sobre lo que es el excedente y este es impuesto sobre excedente. Ya teniendo esto, entonces ya venimos y decimos, muy bien, ya tengo estas dos partes. Entonces, quiero saber cuál es el total a pagar, que va a ser la suma de estos dos. Y esto es lo que yo voy a pagar al final. Este es el impuesto total a pagar. Entonces, cuando superemos el límite. Como pudieron ver, solamente tomé esto y ahí terminó. Este es el ISR mensual, ya sea en cualquiera de sus dos leyendas, la uno o la 2. Si hay retenciones, pues ya saben, hay que colocar menos las retenciones. Ya después de haber determinado esto, ya viene disminuir las retenciones justamente en el declaraguate y ya no sé. Muy bien, este es el ISR mensual. Y después del ISR mensual, tenemos propiamente el ISR trimestral.
cómo se aplicaría en el caso del ISR trimestral. Vamos a tomarlo acá. Este ISR trimestral. Vamos a colocar acá. Va a ser lo mismo, la misma cantidad, pero aquí tenemos precio neto y tenemos que tener costo. El costo. ¿Qué es lo que tiene que incluir el costo? Cuestiones entre el costo tenemos que ver cuáles son los gastos y costos deducibles. En el caso de esto estamos hablando comprar mercadería. Si en caso han ingresado cuestiones como viáticos, lo que son, hay, no podemos meter todos los viáticos de un solo. ¿Por qué? Porque la ley ahí sí nos da un mínimo, entonces eso es lo único que se tendría, pero sí se puede ingresar lo que es el viáticos, lo que serían este también lo que podríamos mencionar depreciaciones. De ahí está pagos de trabajadores. Recordemos de que el IX ha solicitado que aparte de un trabajador, pues hay que inscribirlo. Entonces, para poder hacer efectivo y poder agregar los trabajadores, pues tienen que estar inscritos al IX. Es algo que han solicitado mucho en la SAT. Ya no era como antes que uno tenía un trabajador, entonces con que siempre se cuente una planilla, pues en la empresa que llevan el control de que le está pagando a ese único o esos únicos trabajadores en caso de ser dos, lo podíamos agregar, no, ahora ya no, ahora sí, sí o sí, tiene que estar en el IPS para poderlo agregar, si no, nos pueden hacer nuevamente un recálculo del impuesto, entonces sí hay que tomar muy en cuenta eso. Y también podemos ver también donaciones, también bajo un cierto porcentaje. Este, prácticamente sí vamos a poder visualizar varios gastos porque como esta parte de los costos y gastos es lo que hacemos generalmente en el estado de resultados. Justamente es ahí donde vamos a ir colocando, solamente ir quitando todos los gastos no deducibles que nos indique propiamente la ley que bueno, la mayor parte de gastos tenemos que tomar en cuenta que por supuesto tienen que contar con la documentación que para poder ingresar, estamos hablando que tienen que contar con facturas, ya sea pequeño contribuyente, facturas cambiarias, solo factura, lo que sería también una factura especial, todo eso entra, también recorremos cuestiones como IDP, que es un impuesto que al momento que lo pagamos también entraría, pero todo eso tiene que estar a nombre de la empresa. Hay que evitar que esté en consumidor final, porque ya dice por qué tiene como consumidor final y empieza esa parte de la duda de que si de verdad es de la empresa, y si es de la empresa, entonces ¿por qué no dio con entonces todo con y si es viáticos, lo que le había hecho mención es sobre un 3% sobre la renta bruta. La renta bruta es el precio neto, o sea, son los ingresos totales que tengan durante el trimestre. Aquí yo le puse esos 6.000, pero aquí tendría que ser sobre un trimestre. Estamos hablando que son 3 meses. Y el costo también de esos 3 meses. Vamos a poner que es un costo de 5.000. Entonces, teniendo este costo, tenemos que obtener lo que es la utilidad. Si la utilidad cambia entre lo que nosotros tenemos en los estados financieros con lo que se le está presentando a la TAS debido a las deducciones que no está, pues hay que ir indicando por qué, pero igual en el formulario ahí están todos esos apartados para que nos haga cuadra, ¿no? Entonces sí hay que tomarlo en cuenta.
Más que todo en el anual, que es donde hay mucho espacio. En muchas ocasiones cuando no se llena correctamente. Muy bien, aquí ya tenemos estos. Y a lo que a nosotros nos interesa es esta parte que la utilidad. Ya teniendo acá, vamos a dejarlo de esta manera. Aquí está la utilidad. Vamos a hacerlo sobre. Y luego, aquí sí, trimestre, trimestral uno, que es el cierre parciales. Este se aplica sobre la utilidad por el 8% por el 25%, que termina siendo 20 quetzales. Hagámoslo separado para que se note cómo va yendo la diferenciación. Es igual a este por el 25%. Aquí es el 8% y aquí es el 25%. Y este es el total a pagar. Total a pagar va a ser este último dato. Como es una multiplicación, si en caso manualmente lo colocaron, primero multiplicaban por el 8 y luego pero primero por el 25 y luego por el 8, pues la verdad no hay ningún inconveniente porque no va a cambiar el resultado. Eso sería únicamente si quieren hacer una proyección, pero en el caso de ya hacerlo en el formulario, pues prácticamente el formulario ya viene programado para hacer eso. Entonces, solo vamos a colocar estos dos datos o los datos que corresponden dependiendo qué es lo que tengamos. Entonces, se llenan estos y ahí terminaría ese todo. Aquí tenemos trimestral uno. En el caso de, solo lo puse como uno o dos, como diciendo, esta es la opción uno y esta es la opción dos. En el caso del otro que pues, colocamos como que fuera este total, bueno, en sí directo. Porque directa, porque justamente este es similar al mensual, que se aplica sobre el precio neto, pero permítame, aquí les puse, este es bueno, es este, pero es sobre el neto. Ahí estamos. Este es el directo y aquí es únicamente el 25% directo, que es sobre utilidad. Ya está. Si debe pasar de uno y este es el total. Este es el trimestral de forma directa. Es donde se aplica el 8, luego el 25 y luego está el cierre parcial, que es sobre utilidad. Si lo vemos de esta manera, o sea, solo viendo en los trimestres, pues de esta manera sí se mira que este paga menos, pero no es así. No necesariamente, al final los dos pagan lo mismo. Pagan lo mismo, la cuestión es saberlo cómo colocar. ¿Por qué? Porque hay quienes le conviene mantenerlo en cierres trimestrales y hay quienes le conviene pagarlo en forma directa, lo que serían sus ISRs trimestrales. ¿Por qué? Porque prácticamente el ISR que se paga de forma, o sea, estos que se están pagando de forma trimestral en sí, son abonos. Prácticamente son abonos que van. Eso es eso es lo que podemos ir viendo de que a estos son abonos, ya que lo que hayamos pagado aquí son solamente abonos para el anual. Por eso hacía mención de que esto es, y lo que tenemos nosotros, el tiempo que tenemos para pagar, siempre va a ser el siguiente mes después del que venza un trimestre. Digamos, el primer trimestre es enero, febrero y marzo. Todo esto se paga en abril. Se cuenta con todo el mes de abril para pagar. Una vez termine el mes de abril, entonces ya se consideraría vencido el impuesto en comparación del mensual, que no son 10 días hábiles.
Muy bien, habiendo tenido esto, venimos y ya viene lo que se hacía mención, el ISR anual, que es el que llenamos, donde colocamos todos nuestros estados financieros completos, ya vemos cuál es la utilidad del año y venimos, digamos, de que hayanse sido, por ejemplo, hayanse sido unos 8, que hayan sido unos 8. Aquí como es solo un ejemplo, por eso es de que, vale, y hayan sido unos 7. Entonces tenemos esto de utilidad. Este se aplica directamente sobre el 25%. Este es el pago anual o el ISR anual que presentamos cada vez al año. Entonces, total, pues nos va a salir esto por esto. Abonos trimestrales, así lo voy a poner. Por supuesto que no, se van a buscar en la ley no dice abonos trimestrales, sino que únicamente lo indica como pagos. Pero sí. Entonces venimos. Si en el caso, si es el trimestre uno, así es como se mira. Entonces vengo, digo esto menos esto es este total a pagar. Porque yo ya hice un pago anterior, de ahí pues, aunque subieron mis ingresos y mis costos, pero no hubo una gran diferencia, entonces me dio cero. Pero que hubiera, bueno, este sería en el caso del trimestre uno. Si en caso fuera en el caso del 2, entonces se aplicaría lo mismo, y pero en este sí tendría que pagar. Son 130 que me hace falta para que al final la suma de estos, pues sale, voy a terminar pagando lo mismo. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera cambiado esto, que hubieran sido 6? Aquí ya podemos ver, pero si hubiera sido menos costo, pero un mayor costo, estaríamos hablando propiamente de que son, son unos 7.500. Si se dan cuenta, si yo pago justamente como es el cierres parciales, que es del 25%, hubiera pagado de más. Mientras tanto, si yo aplico el que es de forma directa, entonces pago, bueno, en sí pago menos, pero hay que ir viendo, todo va a ir en función de cómo está, de cuánto es, para ver cuál me conviene hacer, si cierres parciales o de forma directa. ¿Por qué incluso cierres parciales? Porque si también el costo aquí aumenta, digamos, nos hubiera tirado que era pérdida, entonces no hubiéramos pagado nada. Si nos tira pérdida, no pagamos nada de impuesto de este, mientras que el otro sí estamos pagando. Y vemos, y que aquí me hubiera dado digamos, un costo aún menor, hubiera pagado más con el de forma directa. Entonces, o sea, sí hay que ir viendo cuál nos convendría, cuál se considera que conviene a la empresa dependiendo de los movimientos. No es nada más decir, yo miro que forma directa es la mejor. No. O cierres parciales, no. Es que hay que ir bien. ¿Por qué? Por estas mismas situaciones en las que con uno simple, entre más haya el costo, vaya lleno contra el precio neto y de la manera en que se va a ir viniendo, si es de que entra todo de golpe o no, es lo que va a hacer de que al final paguemos mucho o no. Pero ¿qué pasa de aquellas empresas, de aquellas que tienen un costo muy poco? O sea, la mayor parte se puede considerar que es ganancia? Por ejemplo, que aquí hubiera sido 3.000, es 50-50. Si nos damos cuenta, aquí también lo vamos a disminuir, lo vamos a dejar en 4. Miren, si se da cuenta, al final nosotros el total, o sea, lo que sí debíamos de haber pagado, este, es esto, o sea, son 1.000 quetzales.
Mientras tanto, si aquí hubieran sido esos mismos 8.000 ingresos, solamente hubiéramos pagado 400. ¿Cuál es la gran diferencia? Este es justamente, miren, este es el que nos interesa, que es el anual. Por eso es de que de preferencia es tener una proyección de un año, porque solamente así podemos colocar. Sí, entonces esto es lo que vamos viendo. Por eso es de que tiene que ser un año, porque miren, ya podemos ir viendo esto, porque de qué me sirve saber cuánto va a pagar trimestralmente si al final lo que vale va a ser este, que es el anual. Por eso les estoy mencionando que lo primero que necesitamos saber es cuál es este, si es mensual o es trimestral, para ya después ya ir viendo cuál me conviene entre los tipos de cierres que son los abonos, yo estaría dando durante el año, aquí en el trimestral, y en el caso del mensual, pues propiamente ir viendo cuál me conviene si quiero estar tanto que me retengan como yo tendría que estar reteniendo, que sería ya la leyenda de sujeta a retención definitiva o la parte de pago directo. Entonces, eso es lo que hay que ver. Si la empresa cuenta con suficiente, bueno, aquí lo que tiene entre estos, este, es de que aquí, costos, si en caso la empresa tuviera demasiado, digamos que tuviera uno, si sí tiene buen, en el resultado, eso sí, siempre y cuando ingrese, recordemos que tiene que cumplir con todas las normativas para ingresar, pero digamos que sí, tú ingresa, si sí tiene suficiente, pues sí, vamos a ver una gran diferencia, ¿eh? Mire, 125 400 o así. Todo dependerá de cuánto costo, o sea, cuán- o sea, cuál es la utilidad que tenga la empresa, y siempre y cuando digamos que esta utilidad cuente con todo lo que sí sea deducible para dicho impuesto. Si entre la utilidad ahí van cuestiones que no son deducibles, pues tenemos que lo quitar. Entonces, esto es lo que tenemos que ir viendo. Media vez ya tengamos esto, ya podemos decirle al contribuyente, mire, yo le recomiendo estar en el ISR mensual o le recomiendo estar en el ISR trimestral. Esto sería así. Y si esto es lo que tenemos que ver. Esta parte en el trimestral, pues lo vemos ya después de para poder hacer la proyección de preferencia es hacer una proyección que sea de que nos pueda indicar cuánto se va a gastar en el año. Por eso hay que tomar muchas cosas en consideración. Por ejemplo, constructoras, la mayor parte de constructoras, pues vamos a ver que tienen una gran utilidad. Pero ¿qué pasaría si la constructora lo que da únicamente es la mano de obra? O sea, lo único que gasta es en los empleados que dan. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos hablando, materiales, todo eso se lo está dando la empresa contratante y que así es como trabajen. Siempre la empresa contratante entrega todos los materiales y ellos solo lo único que dan es la mano de obra, entonces no hay suficiente costo. Entonces lo que les convendría sería el mensual porque no tienen suficiente costo para poder hacer disminución del pago. La cuestión no es evitar, evadir el impuesto, sino es pagar lo que corresponde. Y no voy a estar pagando así 400 quetzales, mientras que mi utilidad, prácticamente aquí no hay mucha. Ni 400 y mi utilidad fue de 500, estoy hablando que son 100 en el caso de que si fuera así, pero ¿qué hubiera pasado si mi utilidad fuera menor? Solo 50 y yo estoy pagando 400 de impuestos, todavía tengo que ajustar 200 quetzales y per- 200 quetzales tengo que ajustar. Si en el caso estuviera aquí en el mensual. Entonces eso es lo que no, lo que hay que ir viendo, ¿no?
lo que se va haciendo. Y pues ya entrando aquí en Declara Guate, realmente venimos aquí, ingresamos y todo, y ya vamos a ver. Aquí está, y es el opcional mensual, que es uno de los pagos. Aquí está el anual, esto lo presentan los dos. La diferencia de que el ISR mensual, que es el opcional certificado, no paga. Solamente la presentación que ya se hace, o sea, se llenan los datos y todo, pero más no tiene que pagar nada. Mientras tanto, el trimestral sí. Y aquí está el ISR trimestral. Es el opcional mensual, entramos. Y es lo que, incluso aquí el formulario es más simple. Podemos ver aquí está para colocar el NIL, colocamos qué fecha es y aquí, miren, rentas de actividades lucrativas. Aquí tenemos que colocar todo, incluso si en el caso de la empresa también tenía rentas exentas, por ejemplo, que sea una farmacia y vende tanto medicamentos que sí están afectados al impuesto como medicamentos que según la ley están exentos del impuesto, aquí se coloca el total, total. Ya después de eso, ya venimos y colocamos lo que es el monto de rentas exentas, digamos los que no pagan, digamos que sea este, entonces ya tenemos, y ya nos determina el impuesto. Si en caso no tenemos, pues simplemente no lo colocamos. Luego colocamos propiamente aquí todas las retenciones que nos hayan realizado y eso sería hacer todo. Este, ya con eso se haría la presentación, o sea, se valida, se congela, se presenta y con eso se llena el mensual, no importa cuál de los dos sea. Ahora en el trimestral, ahí sí hay una separación en el mismo formulario. Justamente cuando entramos aquí al ISR trimestral vamos a encontrar lo que sería lo mismo sin tener y aquí tenemos, esto es lo que se hacía mención, solo existen 3 trimestres. ¿Por qué? Porque el cuarto trimestre es de conocer la ley que es también la presentación del ISR anual y el ISR anual, que son los estados, que es el que se hace con ya los estados financieros completos, se presentan de enero a marzo. Por eso ya no se dice cuarto trimestre porque se supone que el cuarto trimestre, según lo que indica la ley, tendríamos que presentarlo y pagarlo en enero. Pero al ser de que este se junta con el anual, entonces prácticamente tenemos 2 meses más para poderlo pagar, que sería hasta marzo, que es cuando vence el anual. Ya en abril, pues ahí sí, ya se pasa la fecha. O sea, tenemos 3 meses para pagar. Por eso es de que solamente se coloca aquí como 3 trimestres y el cuarto, pues es el anual. En el caso del ISR trimestral. Y aquí lo tenemos, incluso el formulario se llama ISR trimestral. Lo mismo, la primera, aquí tenemos que ir bien. En el caso del 3 son las partes parciales, miren, sobre la base de cierres contables parciales. Tenemos que tomar que como es cierres parciales contables, tenemos que tener estados financieros también parcialmente a ese mes y es acumulativo, o sea que es de enero a, digamos, es el primer trimestre, tiene que ser así, enero a marzo. Luego hacemos el siguiente trimestre, va a ser de enero a junio. Así es como se aplica y se tiene que hacer los estados financieros, no solamente enero a marzo y después que de abril a junio, o sea, solo esos 3 meses, no, no. Tenemos que hacerlo siempre de enero hasta el trimestre que estemos presentando, que es de enero a marzo, enero a junio, enero a septiembre, porque es acumulativo. ¿Y qué pasa con lo que ya pagues en caso paguen en otros, pues incluso aquí está para ir colocando lo que pagamos en los otros trimestres? Aquí tenemos la parte, aquí colocamos todo, incluyendo las rentas exentas, que es lo mismo que en el otro, digamos 8. Y si tenemos exentos, solo colocamos los exentos y ahí está. Aquí tenemos las demás deducciones, rentas sujetas definitivas según artículo 52 a ley del IVA, costos y gastos acumulados. Generalmente nosotros vamos a utilizar, va a ser siempre costos y gastos acumulados localmente. Aquí vamos a ir colocando todo eso, que sería importaciones, pago de sueldos, entre otros. Luego tenemos costos y gastos. Aquí hay un más, hay que tomar en cuenta. Si aquí tenemos un costo,
Por eso les hacía mención que al final tiene que cuadrar. Digamos que tengamos un costo de 7.000, le voy a poner. Si, no, si ven, nos dan cero, pero esos 7.000 no todo fue así, sino que de esos 7.000, 1.000 fueron propiamente de la parte exenta. Puede suceder, pues sí puede suceder, estamos hablando así, esto, por ejemplo, que sea de una cooperativa, así podría se quedar, pero digamos que hayan sido solamente 500. ¿Cómo determinar, por ejemplo, el producto, los medicamentos que se compraron? Ya estamos con lo de la farmacia que sería más simple. Están los medicamentos que están exentos de impuesto y los medicamentos que sí se determinan impuesto. Entonces, los medicamentos que no pagan impuesto, pues a ley hubo un costo para comprarlo. Entonces, y se coloca el costo de estos medicamentos que están exentos de impuesto. Entonces, se coloca ahí y ya estaría. Haciendo un ejemplo, por supuesto que hay que ver bien cómo está todo, porque no solo voy a con que diga, los medicamentos están exentos de todo, pues entonces hay que quitar todo, no, sino que hay que verlo siempre en la ley para comparar y solamente de forma ejemplificativa para poder ir viendo que está. Muy bien, entonces em, también tenemos gastos y costos acumulados de rentas que fueron sujetas a retención definitiva, aquí se coloca. Em, y así se van a ir colocando y se van a ir sumando todo lo que no sea, bueno, lo que no se incluya o lo que no sean deducibles. Por eso aquí está el caso. Pues gastos no deducibles y al final deberían de haber colocado todo lo que está en los estados financieros y aquí ya nos va a hacer la determinación de la pérdida, bueno, lo que vamos a tener que pagar, o si no pagamos, pues también nos va a tirar que es una pérdida y no nos va a dar aquí a pagar. Aquí nos irá a pagar, porque si según aquí hubo utilidad y si no, entonces pues no va a salir cero. ¿Y qué pasa si prácticamente yo no estoy en este régimen, estoy en el otro? Entonces lo hago en el segundo, que es el 4 que está renta imponible estimada. Aquí solamente colocamos los ingresos. Esto, si hay rentas exentas, bueno, aquí es el total, incluyendo las brutas y exentas. Y aquí lo ponemos. Aquí colocamos todas las que no, como les hacía mención, que no estén afectadas si hubiera generalmente. Y ahí lo tenemos, ¿no? Y esto, o sea, aquí no se aplica costo, es lo que les hacía mención solamente ingreso. Sí. Y ahí de quedaría. Incluso viene aquí con los artículos y todo, este, para que lo puedan visualizar y así puedan ustedes lo colocan, o sea, puedan irlo llenando para no únicamente llenar así sin nada. Este, aquí está ahí. La ley incluso que le tienen que buscar algunos artículos para que ustedes visualicen propiamente aquí en el mismo formulario. Ya una vez colocado pues aquí nos quiero 140, pues validar, congelar y pues estamos y si no, pues sería FC. Y así es como se harían estos dos. No, ya es el anual, pero ya el anual ya es como les hacíamos en mes, ya ya es propiamente con, contando, aquí está bien. Desde aquí es donde automáticamente aquí, después de colocar, pues ya le tira cuál es. Pues si usted pone en ISR trimestral, pues aquí está todo, si es costos, son gastos, no es que tengamos que llenar todo, sino solamente lo que corresponda según nuestro régimen que sea y según lo que nosotros, los gastos, si costos, si tenemos, o sea, qué es lo que tenemos, según nuestros estados financieros, no nada más vamos a tratar de llenar todo, ¿no? Todo lo que. Y si es el régimen opcional simplificado, lo colocamos si nos damos cuenta en el caso del régimen
Opcional simplificado es más corto porque, miren, no tenemos que llenar mayor cosa. Más que todo son los ingresos, egresos y al final lo que ya pagamos, lo que se determinó y al final no tiene que darse. Eso sería más que todo esa parte de IFR. Por supuesto que hay muchas cosas que hay que ver porque sí es un tema muy grande. Cuestiones que, cuáles son las rentas que están exentas, literalmente. Realmente cuáles son esas rentas que no pagan impuestos para saber qué es lo que sí se llena como no, como exento o como renta lucrativa. Hay que ver cuáles son los costos y gastos deducibles y no deducibles, qué documentos se ingresan o no ingresan para poder hacer esta determinación. O sea, son varias cosas y características que hay que ver, pero es más que todo la determinación y como ir viendo un poquito la parte del tema de fórmula.